10 de febrero de 1993, Neverland Valley Ranch, California. 90 millones de personas encienden sus televisores para ver algo que nadie creía que volvería a ocurrir. Michael Jackson, sentado frente a una cámara, respondiendo preguntas en vivo, sin guión pactado de antemano. Llevaba 14 años sin conceder una entrevista completa. La conductora es Oprah Winfrey, y en algún punto de esa noche, sin advertencia ni suavidad, le hace una pregunta que corre directo hacia el nervio más expuesto de su vida pública: si se estaba blanqueando la piel porque no quería seguir siendo negro. La cámara no corta. Jackson no puede levantarse de esa silla, y lo que responde en los siguientes segundos terminaría convirtiéndose en uno de los momentos más citados de la historia de la televisión estadounidense. Antes de esa noche, la prensa llevaba años construyendo una teoría sin pruebas médicas, que el rostro de Jackson aclaraba porque el cantante rechazaba su propia raza. Era una acusación que circulaba en portadas de revistas, en programas de chismes, en titulares sensacionalistas, sin que nadie con autoridad médica hubiera sido consultado. Oprah decidió llevar esa acusación directamente a la fuente, frente a la audiencia más grande jamás reunida para una entrevista individual. Le preguntó, sin rodeos, si se estaba aclarando la piel porque no le gustaba ser negro. Jackson, visiblemente afectado, respondió que hasta donde él sabía, el blanqueamiento de piel ni siquiera existía como práctica, que nunca lo había visto, y que su situación era distinta. Padecía un trastorno que destruía la pigmentación de su piel. Su voz empezó a quebrarse frente a las cámaras. Añadió que era algo que no podía controlar, y que cuando la gente inventaba historias sobre que él no quería ser quien era, eso le dolía profundamente. Después, con la voz todavía tensa, planteó una pregunta que nadie en la sala pudo responder en ese momento. ¿Por qué millones de personas que se exponen al sol para oscurecer su piel nunca reciben el mismo escrutinio público que él estaba recibiendo esa noche? Lo que Jackson describía sin nombrarlo con precisión médica esa noche, era el vitíligo, una enfermedad autoinmune que hace que el sistema inmunológico ataque las células responsables de producir melanina, generando manchas de piel despigmentada que en algunos casos pueden extenderse por buena parte del cuerpo. Dermatólogos consultados después de la emisión, entre ellos Paul Kachilian, de la Universidad de Nueva York, señalaron que la reacción emocional de Jackson durante la entrevista era típica de los pacientes que realmente padecen esta condición, y que su explicación resultaba médicamente plausible. Alan Lerner, considerado entonces uno de los principales especialistas mundiales en vitíligo, explicó que cuando la pérdida de pigmento supera el 50% de la piel visible del rostro o las manos, algunos pacientes optan por despigmentar el resto de la piel con una crema de uso médico que elimina permanentemente los melanocitos restantes, logrando un tono uniforme. Esa información llegaría más tarde, en análisis posteriores. Esa noche, frente a Oprah, Jackson solo tenía su propia voz quebrada y una audiencia mundial decidiendo, en tiempo real, si le creía. La conductora no se detuvo ahí. Continuó con el tema, sin ceder espacio para que Jackson recompusiera su discurso. Y algunos espectadores, años después, señalarían en redes sociales que Oprah avanzó hacia la siguiente pregunta, sin reconocer el peso de lo que Jackson acababa de admitir públicamente por primera vez en su vida. Jackson, recomponiéndose, agregó una frase que buscaba cerrar cualquier duda sobre su identidad. Dijo que era un estadounidense negro, que estaba orgulloso de serlo, orgulloso de su raza y de quién era.
La frase quedó grabada como una de las declaraciones más directas que Jackson haría jamás sobre su propia identidad racial, en respuesta a años de acusaciones que ninguna revista había sostenido con evidencia médica real. ¿Cuántas personas en 1993 entendieron realmente lo que significaba tener una enfermedad autoinmune desfigurante mientras el mundo entero fotografiaba cada centímetro de tu rostro cambiante? Esa misma noche, Oprah también le preguntó por las cirugías estéticas que la prensa le atribuía desde hacía años. Jackson admitió únicamente haberse sometido a una cirugía de nariz y reconoció, con una honestidad poco habitual en una figura tan protegida mediáticamente, que se sentía incómodo con su propia apariencia y que en ocasiones evitaba mirarse al espejo. Fue una declaración que humanizaba, de forma inesperada, a un hombre que la prensa llevaba una década retratando como una figura casi de ciencia ficción. Pero la entrevista con Oprah no sería el único momento en que Jackson tendría que sostener la mirada de un entrevistador dispuesto a llevarlo hasta el límite de su compostura pública. 2 años y 4 meses después, el 14 de junio de 1995, Jackson volvió a sentarse frente a las cámaras, esta vez junto a su esposa, Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley, con quien se había casado el año anterior en la República Dominicana. La conductora, en esta ocasión, era Diane Sawyer, del programa Prime Time de la cadena ABC. 60 millones de personas sintonizaron la transmisión. Era la primera entrevista extensa de Jackson desde que, en 1993, había sido acusado de abuso sexual infantil por la familia de un niño de 13 años, un caso que se resolvió mediante un acuerdo civil sin que se presentaran cargos penales. Sawyer llegó decidida a cubrir esas acusaciones de frente, sin filtros, y el matrimonio con Presley, ampliamente interpretado por la prensa como una estrategia de relaciones públicas, se convirtió en el segundo gran tema de la noche. El ambiente de esa entrevista fue, desde el inicio, incómodo para ambos protagonistas. La periodista Maureen Orth documentó después que, en un gesto poco habitual para ese tipo de producciones, el equipo de sonido mantuvo el aire acondicionado encendido a volumen alto durante toda la grabación, generando un ruido de fondo extraño, porque las luces sobre Jackson eran tan intensas que su maquillaje espeso y sus pestañas postizas corrían el riesgo de derretirse o desprenderse frente a cámara. Ese detalle técnico, aparentemente menor, retrataba mejor que cualquier pregunta el nivel de artificio que sostenía la imagen pública que Jackson debía proyectar esa noche, incluso mientras intentaba convencer al mundo de que su matrimonio era real y de que las acusaciones en su contra eran falsas. Sawyer le preguntó a Presley, de manera directa, qué era lo que amaba de Jackson. La pregunta la tomó desprevenida. Presley tartamudeó su respuesta, dijo que lo admiraba, que estaba enamorada de él, y agregó, casi a la defensiva, que no dormían en habitaciones separadas, un comentario dirigido claramente a silenciar los rumores sobre un matrimonio sin intimidad real. Jackson, en un intento de aligerar la tensión del momento, hizo el gesto de la señal de paz detrás de la oreja de Presley, sin que ella lo notara, un gesto de humor forzado que la prensa describiría después como uno de los momentos más incómodos de toda la transmisión. La actuación de espontaneidad, para muchos espectadores, se sentía ensayada. El punto más tenso de la noche llegó cuando Sawyer abordó directamente las acusaciones de abuso infantil de 1993. Le preguntó a Jackson sobre marcas específicas en su cuerpo que, según fuentes cercanas a la investigación, habían sido descritas por el menor que lo acusó como parte de su testimonio original.
Jackson negó categóricamente la existencia de esas marcas. Presley respaldó su versión en el mismo momento. Años después, la periodista Maureen Orth logró que el propio fiscal del condado de Santa Bárbara, Tom Snedden, quien había tenido acceso a fotografías médicas del caso, declarara públicamente que la afirmación de Jackson en esa entrevista era incorrecta y no coincidía con la evidencia que las autoridades habían reunido durante la investigación. Otras fuentes cercanas al caso, consultadas por Orth, llegaron a describir la existencia de marcas y de coloraciones específicas en la zona genital de Jackson. Información que jamás fue presentada ante un tribunal porque el caso se resolvió mediante un acuerdo económico antes de llegar a juicio. ¿Qué credibilidad puede sostener una negación transmitida en vivo frente a 60 millones de espectadores, cuando la evidencia recopilada en privado apunta en una dirección distinta? Sawyer también presionó sobre el origen mismo del matrimonio, cuestionando si Presley se había casado con Jackson en parte como una forma de desafiar a su madre, Priscilla Presley, quien, según relató la propia Lisa Marie en la entrevista, había reaccionado con evidente desaprobación cuando se enteró de que su hija comenzaba a salir con el cantante. Presley no negó del todo esa lectura y describió la reacción de su madre como la típica tensión entre madre e hija ante una relación que la familia no aprobaba completamente. La entrevista, pensada originalmente para reforzar la imagen de una pareja genuina y enamorada, terminó exponiendo, sin que sus protagonistas lo buscaran, las grietas de una relación que se derrumbaría meses después. Presley solicitaría el divorcio en enero de 1996, apenas 19 meses después de la boda, alegando diferencias irreconciliables. Años más tarde, en una entrevista concedida a Oprah Winfrey en 2010, Presley ofreció una explicación distinta y considerablemente más honesta sobre el final de su matrimonio con Jackson, muy alejada de la narrativa que ambos habían sostenido frente a Diane Sawyer. Describió un momento decisivo en el que Jackson tuvo que elegir, según sus propias palabras, entre las drogas y las personas que ella llamó vampiros, refiriéndose a un círculo de aduladores que rodeaba al cantante, o continuar con ella. Según Presley, Jackson la alejó. Fue una confesión que contradecía directamente la imagen de matrimonio sólido y feliz que ambos habían proyectado ante Sawyer 15 años antes, y que revelaba cuánto de lo dicho en esa entrevista de 1995 había sido, en realidad, una actuación cuidadosamente coordinada para el público. Lo que ambas entrevistas, la de Oprah en 1993 y la de Sawyer en 1995, tienen en común no es solo la magnitud de su audiencia, sino la posición en la que colocaron a Jackson, la de un hombre obligado a defender, en tiempo real y sin posibilidad de edición, cada aspecto de su vida que el público consideraba de su propiedad: su piel, su matrimonio, su cuerpo, sus decisiones médicas. Todo quedaba sujeto a interrogatorio frente a decenas de millones de personas que después debatirían, en programas de opinión y titulares de periódico, si el hombre frente a la cámara decía la verdad. Pocas figuras públicas de esa época estuvieron sometidas a un nivel de escrutinio tan constante y tan íntimo, sin que existiera, en la mayoría de los casos, evidencia médica o legal que respaldara las acusaciones que debía responder en vivo. Con el paso de los años, la evidencia forense terminaría respaldando al menos una parte de lo que Jackson defendió con la voz quebrada en 1993. El informe de la autopsia realizada tras su muerte, en junio de 2009, confirmó despigmentación compatible con vitíligo en el pecho, el abdomen
el rostro y los brazos, un hallazgo médico objetivo que llegó 16 años después de que millones de personas dudaran públicamente de su palabra. Para entonces, Jackson ya no podía escuchar esa confirmación ni beneficiarse de la credibilidad que esos resultados le habrían dado en vida. La verdad médica existía todo el tiempo, escrita en su propia piel, pero solo se hizo pública cuando ya no había forma de que él mismo la explicara frente a una cámara. Queda, entonces, la pregunta de qué significa realmente ser transparente frente a una audiencia que ya decidió de antemano qué versión de la verdad quiere creer. Michael Jackson respondió, en más de una ocasión, con la voz quebrada, con explicaciones médicas que el tiempo terminaría confirmando, y con negaciones que la evidencia posterior contradeciría. Ninguna cámara, por más cercana que estuviera de su rostro esas noches, pudo capturar del todo lo que realmente ocurría detrás de esos ojos, mientras el mundo entero esperaba, en vivo, una respuesta que fuera lo suficientemente convincente como para restaurar una reputación que ya no le pertenecía por completo a él, sino al juicio colectivo de todos los que lo observaban desde sus propias salas.